¿Aló, aló? Sean bienvenidos a todos los soles de esta bella comunidad. Soy Akiro y, como muchos sabrán, la comunidad ha tenido un historial de varias personas cuestionables que han formado o quisieron ser parte de la comunidad, manchando la imagen de la comunidad por culpa de estas personas. Estas han sido acusadas desde cosas como grooming, hasta tonterías como infidelidades y videos cringe. Pero en el video de hoy, les hablaré sobre alguien que es más que turbia, una persona que no solo está siendo repudiada por muchos gachatubers de la comunidad inglesa, sino también fuera de gacha. Así que bueno, sin nada más que decir, hoy les presento, esta tiktoker quería ser gachatuber, pero cometió un error. Pero antes de iniciar con el video, quiero mandar saluditos especiales a Ryouko, Derek el Tunas, e Xmuse. Muchísimas gracias por hacerse miembros del canal, especialmente a Xmuse, quien ya lleva casi 5 meses siendo miembro del canal. Muchísimas gracias por apoyar el canal, eres un sol, nunca cambies. Al mismo tiempo, quiero agradecerle a mi pareja Alfredo, que me ayudó con la investigación de este video. Ahora sí, continuemos con el video. Este chismecito se podría decir que es algo reciente, aunque la persona de la que hablaré hoy es alguien que ha hecho cosas cuestionables desde 2022. Sin embargo, no es hasta ahora que ha comenzado a recibir odio por parte de la comunidad gacha. ¿Pero por qué la comunidad se está metiendo en esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Se los intentaré resumir para que puedan entenderlo de manera simple, pero para explicarles bien todo, primero necesitamos saber de quién hablamos. Meouba es una tiktoker y youtuber unida en 2022, la cual tiene un contenido algo normal a lo lejos. En su mayoría son animaciones a trends populares del momento, con un estilo algo peculiar pero lindo de animación. Gracias a esto, comenzó a hacerse viral, más que nada en TikTok, ganando un montón de reconocimiento y seguidores. Sin embargo, pronto comenzaron los problemas. Meouba ha tenido un historial algo oscuro, y una de las razones principales por las cuales la gente la conoce no es precisamente por sus animaciones u otra cosa, sino por las acciones que ha cometido en internet en el pasado. Te explicaré resumidamente algunas de ellas. En ese mismo año 2022, Meouba había creado un servidor de Discord, el cual fue destinado para uno de los tipos de contenido que realizaba en su momento, que era responder preguntas de sus seguidores. Sin embargo, aquí es donde comenzarían los problemas. En este mismo servidor de Discord, ocurrieron un montón de cosas que hicieron que la reputación de Meouba cayera en picada. Comenzando por el hecho de que Meouba constantemente se dedicaba a insultar a sus propios seguidores, y más que nada a hacer comentarios racistas, algo a lo cual profundizaré más adelante. Un día, Meouba, en su servidor de Discord, comenzaría una dinámica. La dinámica consistía básicamente en un concurso de talentos, en el cual varios de sus seguidores podían unirse a la llamada y mostrar su talento. Bueno, el caso es que en esa dinámica ocurrió algo que hizo que muchas personas levantaran una ceja respecto a la actitud de Meouba. En la llamada se uniría una seguidora de Meouba llamada Yame. El caso es que esta chica iba a participar, sin embargo, como es normal en todos, se le notaba nerviosa y tímida, por lo que le costaba hablar y mostrar su talento. Aquí es donde Meouba interviene y comienza a decirle a la chica ciertas cosas en un tono muy agresivo y rudo, diciéndole explícitamente que ser una persona tímida es de débiles y que deberían suicidarse, haciendo que la chica se sintiera mal después de la dinámica y, además, indignó a muchas personas. Les dejaré un fragmento del video que se logró recuperar del suceso. I don't think I can sing very well, so can I just stay here and listen to, what y'all doing? Why not? You can't sing? I can, but I'm shy. Silly. Shy people aren't allowed here. We don't accept shy people. Shy people are weak in the world, and they should kill themselves. Ooh? Okay. Yeah. Shy people just shouldn't exist. You guys are disgusting. Otra cosa que ocurrió en este Discord, y por lo cual tengo entendido que terminó en un efecto de doxeo y la eliminación del servidor, es que, en ese mismo 2022, más específicamente en abril, Meouba atacaría a una creadora de contenido que hacía un formato similar al de ella. Esta youtuber se llama Jellybean, a la cual Meouba empezó a atacar en Twitter y en Discord, haciéndole no solo comentarios de odio sino también comentarios racistas con la N-word. Como mencioné antes, estos comentarios racistas también se veían en su servidor
servidor de Discord, lo que acabó en un doxeo y la eliminación de aquel servidor. Sin embargo, actualmente esta misma se creó un nuevo servidor. Pero olvidando el tema del servidor de Discord, Meouba también cometió el error de opinar sobre la ya conocida guerra entre Ucrania y Rusia, diciendo que Rusia tendría sus razones para la guerra y que de ser necesario está haciendo lo correcto. Y ahora, yéndonos unos meses más adelante, más específicamente en agosto de 2022, ocurrió una de las cosas más cuestionables, controversiales y turbias que hizo Meouba. Pero antes necesitamos un contexto, esto para poder reconocer a la persona la cual fue afectada en cierta parte. Technoblade fue un creador de contenido que se dedicaba a subir gameplays de Minecraft junto al famoso youtuber Dream y su grupo de amigos. Lamentablemente, como muchos de ustedes sabrán, Technoblade falleció en junio de 2022. Esta noticia entristeció muchísimo, no solo a la comunidad de Minecraft sino a internet en general. El caso es que Meouba, unos meses después del fallecimiento de este youtuber, haría un dibujo que se podría considerar como necrofilia, la atracción o gusto por cuerpos humanos sin vida. Y lo que más perturbó a las personas fue que la persona con la que Meouba se había dibujado teniendo cosas subidas de tono fue Technoblade. Este dibujo asqueó a muchos y enojó a bastantes, haciendo que quisieran cancelar fuertemente a Meouba. Inclusive, se llegó a saber que esta misma tenía una obsesión algo rara con Technoblade, pues se sabe que Meouba tenía toda su merch, al mismo tiempo, tenía una obsesión hacia el youtuber Dream. Pero aunque no lo crean, esto no acaba acá, aún hay más. Pero antes de seguir con este video, suscríbete a mi canal. Solo el 0.2% de las personas se suscriben a este bello canal. Si lo haces, te daré una estrella dorada al final de cada video con tu nombre. Al mismo tiempo, por si quieres tener más beneficios, está también la estrella arcoiris. Aquella estrella solo puede ser conseguida por aquellos verdaderos solecitos que apoyan activamente el canal, ya sea uniéndose a los miembros, donando en directos, enviando un super gracias o apoyando los videos viéndolos completos y suscribiéndose. Así que comenta que te suscribiste y tu opinión sobre este tema si es que quieres la estrella dorada. O dona, únete a los miembros o envía un super gracias para poder conseguir la estrella arcoiris. Si cumples esto, serás saludado en un próximo video hecho por mí. Ya con todo esto dicho, continúo. Otra controversia en la que Meouba se involucró, y tiene que ver ya en la actualidad, fue el hecho de que se burló de la religión y creó una propia. Y sí, ella se cree su propio dios. En 2022 no se vio tan afectada por esto, pues ella solamente decía que pertenece a una religión la cual ella creó y se llama miaudista. Sin embargo, todo comenzaría a explotar hace unos pocos días, pues el 2 de septiembre de 2024, Meouba subiría un video a TikTok. En este video se le puede ver a ella leyendo lo que parece ser una Biblia. Se cree que es una Biblia musulmana, conocida como Corán, y esta Meouba lo anda leyendo con expresiones de desprecio o aburrimiento. Acto seguido, se puede ver a su personaje bailando con un libro, el cual si lo acercamos se puede ver que dice de Oli Meouble. En pocas palabras, sería la Biblia específicamente para su religión. Y pues, a ver, una cosa es no seguir una religión en específico o creer en algo, eso depende de cada quien, la verdad. Pero otra cosa es literalmente creerte tu propio dios y burlarte de las creencias personales de los demás. Esto fue lo que hizo que varias personas, después de ver este TikTok, comenzaran a responder a Meouba a través de videos en TikTok, algunos defendiendo su propia religión y otros simplemente atacando o burlándose de lo que hizo Meouba. Y no solo serían tiktokers, tubers o animadores, sino que también varios gachatubers famosos comenzarían a burlarse de Meouba por esto. Pero ¿por qué se metieron los gachatubers, me dirás? Bueno, en enero del 2023, Meouba intentaría unirse a la comunidad gacha tras toda la cancelación que había recibido en 2022, ¿recuerdan lo de Hellibean y Technoblade? Pues, para que Meouba pudiera unirse a la comunidad gacha, primero tendría que hacer un video gachita, y un día Meouba decidiría subir un video a TikTok haciendo el trend de Clarity junto con estas dos personas. Este video llegó a los ojos de varios gachatubers tanto famosos como principiantes, especialmente en la comunidad inglesa de la comunidad gachatubers como Mikarou, Vicefox, Adrianexe, Neema, y demás, lograron ver este video y todo lo que había hecho Meouba anteriormente, y claramente la comunidad no le pareció para nada que intentara unirse, haciendo que varios gachatubers comenzaran a hacerle burla a Meouba con lo de su Biblia y religión, hasta videos criticándola y exponiendo nuevamente lo que ocurrió antes.
Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Creen que lo que hace Meowba es malo o debería ser aceptada por la comunidad gacha? ¿Qué harías tú en este tipo de situación? Sea cual sea tu respuesta, deja un comentario acá abajo, los estaré leyendo. Sin más, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este gran canal, dejar su like, compartir y dejar en los comentarios su opinión sobre este tema. Síganme en Instagram y en mis demás redes sociales que estarán en la descripción. Y, ¿por qué no? Únanse a mi canal de WhatsApp, abajo estará el link. Nos vemos en otro video. Adiós.